El Consejo de Ministros de España aprobó este martes el anteproyecto de una nueva ley de salud sexual y reproductiva que incluye nuevas medidas como la supresión del consentimiento paterno para las jóvenes de 16 a 18 años que quisieran abortar o la garantía de la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública. Además, la nueva norma propuesta por el Ejecutivo reconoce también nuevos derechos reproductivos, otros sexuales y menstruales, como el permiso también para preparto a partir de la semana 39. También las bajas por reglas incapacitadas pagadas desde el primer día por la Seguridad Social y la gratuidad de la píldora del día después en los centros de salud, entre otros temas. Sin embargo, no recoge una demanda ampliamente exigida y es la rebaja del IVA para los productos de higiene femenina. Y para ello entonces quiero dar la bienvenida a nuestra primera invitada del día. Ella es Noemí López Trujillo, periodista de Neutral, especializada en feminismo, salud y derechos reproductivos. Gracias por estar con nosotros, Noemí, en Directo América de France 24, y por supuesto también aquí en esta mesa de trabajo nos acompaña nuestra periodista de nuestro programa, Mar Romero Sala, especializada en salud, además mujer y española, hablando de esta ley en España. Mar. Hola Raúl, muy buenos días y también muy buenos días a Noemí. Podemos empezar con las preguntas. Primero que todo, una pregunta muy general, ¿no? Queríamos saber qué implicaciones para los derechos de las mujeres, de las personas gestantes y personas menstruantes tiene esta ley. Bueno, pues tiene muchas implicaciones, pero es verdad que es importante recordar que todavía es, digamos, un planteamiento legislativo que tiene que pasar toda la fase parlamentaria, todo el trámite parlamentario. Entonces, todavía no hay aprobado nada como tal. Pero es verdad que introduce bastantes cambios que se venían demandando, porque aunque en 2010 en España se aprobó una ley que era en el papel muy garantista y bueno, fue muy avanzada, ¿no?, en Europa en ese momento. Es verdad que se han venido detectando problemas en la implementación, por ejemplo, desigualdades territoriales, ¿no? Por ejemplo, que muchas mujeres o hombres trans o personas no binarias no pueden acceder a la interrupción voluntaria del embarazo con garantías porque se tienen que desplazar, porque es una prestación sanitaria que, digamos, se ha desarrollado sufragada por el Estado, pero se ha desarrollado en clínicas privadas y no en todos los territorios hay estas clínicas privadas. Entonces, los desplazamientos son muy habituales. Hay provincias que directamente ya no notifican abortos y luego, por ejemplo, otro problema es que la sanidad privada, dijéramos, ha absorbido, ¿no?, estas clínicas privadas han absorbido toda esta demanda, y no es solamente que sean privadas, sino que son entornos en su mayoría extrahospitalarios, con el riesgo que eso puede conllevar, sobre todo cuando se practican abortos terapéuticos, es decir, a partir de la semana 15. Y luego, pues bueno, hay reivindicaciones, ¿no?, como todo lo que hablábamos de la salud menstrual, ¿no?, y todo lo que tiene que ver con procesos reproductivos, como por ejemplo, pues que puedas tener una baja después de una interrupción voluntaria del embarazo, o que puedas tener, por ejemplo, una baja por incapacidad temporal porque tienes un dolor menstrual que te incapacita, ¿no?, y que está asociado a una patología. Y también se ha introducido esta baja que no se descuenta del permiso de maternidad en la semana 39 del embarazo, que bueno, es verdad que la reclamación siempre ha sido que fuese a partir de la semana 36-37 como muy tarde, porque en la semana 39 pues muchas mujeres ya han dado a luz, ¿no? Pero bueno, esas son algunas de las novedades que serían muy importantes si finalmente este proyecto legislativo se aprueba. Así es, Noemí, novedades que vamos a ir desgranando, pero antes de desgranar, digamos, todo este anteproyecto ley bien extenso, vamos a tratar de, por supuesto, resumirlo aquí en Directo América, en este espacio. Quisiera preguntarle cómo están las cosas dentro del Congreso, es decir, ¿tiene posibilidades de que este proyecto de ley se convierta ya en una ley sancionada? Yo creo que sí tiene posibilidades, además se va a tramitar por la vía de urgencia. Es verdad que tienen que llegar, bueno, pues todos los documentos de los órganos consultivos. Yo creo que sí que tiene posibilidades porque seguramente con enmiendas, porque es verdad que incluye cosas que, bueno, se pueden entender dentro del marco de la salud reproductiva, pero que son muy matizables, ¿no?, que igual meterlas en una reforma de ley orgánica es complicado. Hablo, por ejemplo, de la gestación por sustitución. Entonces, igual que han dejado fuera finalmente lo del IVA para poder llegar a consensos parlamentarios, según las declaraciones de la ministra de Igualdad, se prevé meterlo en los presupuestos generales del Estado, esa rebaja del IVA.
Entonces yo creo que sí que hay, o sea, creo que sí hay muchas posibilidades de que salga adelante, pero por supuesto con cambios. Por eso tenemos que ir un poco como hablando en condicional, porque de lo que se propone a lo que finalmente salga, pues igual un 30% se queda por el camino. Noemí, queríamos hablar de uno de los temas que más titulares se ha ganado alrededor de esta reforma de ley, que es el tema de las bajas por reglas dolorosas. Sabemos que hay mucho estigma alrededor de este tema. Queríamos preguntarte primero, pues, ¿a cuántas mujeres podría afectar realmente, ¿no? ¿Qué sabemos de qué cifras tenemos alrededor de estas dolencias? Y segundo, si realmente es real o podría ser verdad que hubiera entonces una discriminación en los lugares de trabajo, por ejemplo, a la hora de nuevas contrataciones. El número aproximado es muy difícil porque ni siquiera hay como un registro. O sea, a día de hoy en España tú te puedes coger una baja porque tengas un dolor menstrual. O sea, eso es cierto. Es verdad que sería una baja, como todas las bajas por enfermedad común, que no sería remunerada, o sea, no sería retribuida, perdón, no sería retribuida desde el primer día, sino a partir del cuarto día, a coste de la empresa, luego ya pasaría a ser costeada por la Seguridad Social. Entonces tú puedes hacerlo, pero es verdad que es muy complicado en tanto que tienes que conseguir cita presencial para que el profesional sanitario te evalúe ese mismo día. Entonces tienes que conseguir cita en un momento en el que hay una saturación sanitaria importante, en un contexto además en el que las mujeres y personas que menstruan nos hemos acostumbrado a que esto es un tabú y no le demos importancia y a que tomemos fármacos. Entonces, hay una cosa importante también, y es que previendo que una parte importante de la población femenina tiene estos dolores, y implicaría que si nos acogemos a estas bajas por enfermedad común estaríamos perdiendo dinero cada mes, eso supondría también una discriminación por sexo género en el ámbito laboral. Entonces, un poco lo que viene a introducir esta norma es, previendo que esto le pasa a más mujeres de las que nos gustaría, y que evidentemente esto hay que no vale solo con la baja, sino que se tiene que investigar, que la medicina tiene que, digamos, neutralizar ese sesgo de género que tiene, investigar por qué tantas mujeres tienen dolores menstruales, muchas veces incapacitantes. Teniendo en cuenta eso, esto lo que viene, digamos, es un poco a neutralizar ese sesgo o esa discriminación que se podría producir en el ámbito laboral, dado que pues una inmensa mayoría de personas que menstruan pues tienen dolores menstruales, una parte incapacitantes, y por tanto se perdería un salario cada mes. Noemí, también yo le quiero Dime. preguntar sobre el aborto, porque sí es verdad que es legal en España, también como hay muchas trabas a la hora de aplicarlas, ¿en qué cambiaría, digamos, esta ley y cómo hacer para que tenga regularidad en ese territorio? Hablabas también al principio de esa diferencia que hay una persona que vive en un pueblo, a lo mejor dentro del territorio español, y una persona que vive en la ciudad, y esas dificultades. Mar, también lo hablamos que, pues, digamos que eso es un problema que sufre todo el mundo, digamos, también aquí en Colombia, en los países donde el aborto, digamos, no está penalizado, también es difícil acceder a varias personas que quisieran tener ese derecho, que no viven en una ciudad principal. Por supuesto, y también la importancia de que sea en la pública, ¿no? ¿Por qué esta diferenciación en esta ley, Noemí? Bueno, a ver, la ley actual dice que debería realizarse preferentemente en la pública, sobre todo cuando son abortos a partir de la semana 15. El problema es que la estructura que teníamos con la anterior legislación sobre el aborto había hecho que todo lo absorbiese la privada. Entonces, cuando se implementa esta ley con muchas críticas, además hace 12 años, pues eso, con muchas críticas y mucha dificultad, básicamente un poco lo que se hace es expulsarlo de la pública, un poco como de, bueno, estamos dando esta prestación, pero lo sacamos de la pública para que no haya tantos problemas. Esto lo que ha provocado, entre muchas cosas, por ejemplo, pues los problemas asociados a que tengas que desplazarte pagando tú el coste, ¿no? La incomodidad que supone, las barreras que supone para muchas personas. También ha supuesto que, como son clínicas localizables las que practican los abortos, los acosadores, ¿no? Todos estos grupos antiaborto están en esas puertas, ¿no? En las puertas de esas clínicas. Si tú lo tienes implementado en la pública, nadie sabe para qué entras a un centro sanitario. Entonces, lo que propone la propuesta de ley del Gobierno es que la pública, implementando tanto el método quirúrgico como el farmacológico, pues de alguna manera siempre pueda asegurar que haya al menos uno o varios profesionales sanitarios para que todas las mujeres puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo.